voy a hablar de la identidad de la educación física. Me llamo Juan. El problema de la identidad en la disciplina ha estado siempre, desde sus orígenes. Y más concretamente debo decir que el problema de la identidad está desde su propio nombre, presente. Esto porque tenemos dos palabras, educación y física. Educación vinculado a lo pedagógico, lo cultural, educativo, por supuesto. Mientras que física deriva de la palabra physis, refiere a naturaleza. Entonces, bueno, la naturaleza en ese momento, en esa época, 1880, 1890, principio del siglo XX, tenía que ver con lo que se consideraba como normal. Y lo normal, en ese momento, era lo que decía la ciencia. Había dos bandos enfrentados entre sí, el bando del doctor Enrique Romero Brest y por otro lado el bando del ejército. El bando de Romero Brest más cercano a lo pedagógico, lo educativo, mientras que el bando del ejército tomaba ideas de la gimnástica alemana e italiana, por ejemplo. También, por otro lado, reunía algunos elementos de la pedagogía progresista, y todo esto se dio a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Saltamos 40 años en el tiempo, 50 años en el tiempo, y llegamos a Amavet, que fundó la carrera de la educación física en el año 1953, y lo hizo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y esto parece ser intrascendente, pero no lo es, porque lo hizo para despegarse de sus antecesores, de Romero Brest, de los militares, y esto con el fin de que la educación física tome contacto con disciplinas del campo social como pedagogía, filosofía, psicología, entre otras. Que no solamente se reúna con la medicina, con la fisiología, sino que se expanda y se reúna con disciplinas de todo tipo. Sin embargo, en la práctica, la separación de Amavet con sus antecesores no fue completa, porque para entrar a estudiar educación física había requisitos bastante complicados, como por ejemplo, tener una estatura mínima determinada para ambos sexos, para hombres y para mujeres, saber nadar y con estilo, no así nomás, y también hacer un examen de aptitud física. Así que bueno, el despegue de Amavet no fue completo. En lo teórico sí, en lo discursivo se separó, pero en la práctica hubo cierta continuidad con lo anterior. La educación física en sus inicios estuvo muy subordinada a otras disciplinas, como la medicina, la fisiología, como así también materias de ciencias sociales y ciencias naturales. Esto se vio muy reflejado en el primer plan de estudios de la carrera de 1953, en el cual los alumnos debían concurrir a otras instituciones, facultades, para poder acreditar sus materias, como por ejemplo anatomía y fisiología, debían ir a la Facultad de Medicina, tanto así como la pedagogía, filosofía, historias, como también en ciencias naturales, como sería antropología. Con el tiempo se buscó darle un mayor identidad e impulso de identidad propia a la educación física, y en 1993 se comenzaron a dar los congresos y posgrados de educación física y ciencias, en el cual se incorporó la carrera de la licenciatura en educación física. Hoy existen investigaciones en educación física y educación corporal, hasta fisiología del ejercicio. Sin embargo, y además hay posgrados y especializaciones para profesores de educación física. Sin embargo, todavía existe cierta tendencia a que algunas investigaciones se apoyan mucho en lo biológico y otras intentan dejarlo de lado y enfocarse solo en lo corporal. El problema de la identidad sigue presente y es una lucha que seguimos hoy por hoy para darle mayor prestigio y identidad a nuestra querida carrera y profesión. Al final de nuestro trabajo dejamos una pregunta de cuál es el deber del profesor de educación física en la sociedad. Con esto también nos preguntamos si solo servimos para hacer actividades saludables para el cuerpo. Discrepamos un poco de este pensamiento social, ya que creemos que además de eso, fomentamos el respeto y los valores a través de los deportes, enseñamos los movimientos y el reconocimiento corporal, ya sea individual como así también la integración grupal en cada actividad. Estos pensamientos sociales se generan por una falta de identidad. Una identidad que en su momento era consensuada por otras ciencias como era la pedagogía, la filosofía, la psicología, la medicina, entre otras. Esta identidad sentimos que debe ser palpable y debe estar llevada a cabo por profesores de educación física, que son quienes tienen la experiencia cercana en cada actividad, que son quienes pueden hacer investigaciones reales de lo que es nuestra disciplina en sí. Por ello, esta identidad nos va a dar un territorio mucho más propio, un territorio que no se discuta como sentimos que pasa con los personal trainers, un territorio que podemos adiestrar como nuestro, que hoy en día es discutido y sentimos que no debería ser así, como lo pueden ser los gimnasios, las clases en una plaza, entre otras cosas. Con esta identidad llevada a cabo por profesores de educación física, sentimos que estas peleas dejarían de existir.